Uno de los temas de la semana, sin dudas, el tema de la semana, sin duda, fue el tema de la despenalización sobre el consumo y la tenencia de drogas en nuestro país, en nuestra república. La Cámara de Diputados comenzó a discutir y con la discusión, como ya habíamos hablado el sábado pasado, se abrieron varios debates con y sin sentido. Nosotros vamos a fundamentar de alguna u otra, de una parte mucho más, con más contenido, con más estructura de lo que le hicimos el sábado pasado, un poco nuestra postura. Decíamos que la ley apunta a varios frentes, es una ley integral que atraviesa bastantes sectores de la sociedad y que por eso no es muy difícil de criticarla. Primero, en orden no de jerarquía, que quede claro, no es un orden de jerarquía, sino un orden de la ayuda de memoria que fui anotando en la semana mientras estábamos pensando el programa. Hablamos de la justicia, del alivio burocrático, de todo el costo que se ahorra la justicia por todas las causas que no llegan a ningún lado. Recordemos que cuando hay una denuncia por tenencia o por consumo, esa causa llega a la justicia y la justicia no logra que avance mucho más que primera y segunda instancia. Ese papeleo queda archivado, guardado y que genera un costo increíble para el Estado argentino. Se aliviaría un montón realmente ese gran costo. Rapidito porque después vamos a tener especialistas del tema más que están estudiando bien el tema. Traspaso de lo penal a lo civil. Deja atrás la criminalización del adicto y o consumidor para darle otro tipo de contención, ¿sí? Ese es otro de los ítems muy importantes. En el ámbito social hay un respeto por las libertades personales que está consagrado fundamentalmente en el artículo 19 de la Constitución Nacional y que dice que todo acto que sea privado y que no afecte a terceros de cada uno de los individuos y que no sea en contra de la ley, porque no es que está prohibido, no debería afectarse ni ser prohibido por ninguna ley, por ningún orden público. Cuarto ítem, el tráfico. Se busca correr el eje que se está puesto sobre el último eslabón de la cadena, que sería el consumidor, y no sobre los grandes. Exactamente. No judicializar al comprador y sí buscar al comerciante, que es el que además de traficar, domina los barrios. Realmente cuando hay un lugar donde se vende, es un lugar que está completamente bajo control del narco. Aparte, digamos, que sabemos quiénes son, ese es el gran problema. Claro. Sí, todos saben quiénes son. Ese es un tema. En el ámbito especial de la marihuana, ¿sí?, por sobre las otras drogas, esto fomenta el autocultivo. Esto también va en contra del narcotráfico. ¿Por qué? Porque incentivar cuando una ley, por ejemplo, esta ley se sanciona, el pibe que fumaba en su casa y que no podía tener la planta porque no podía blanquear, la ley quizá le da un impulso mayor a la hora de reconocer que fuma, no a empezar a fumar, que quede claro, porque no es una distinción que es inocente. No es que hubo más homosexuales a través de la ley del matrimonio igualitario, no, es una estupidez. Lo que sí, hay gente que se anima porque el Estado lo respalda, lo incluye dentro del Estado. Entonces, al estar incluidos, al sentirse protegidos, uno puede llevarlo de otra manera. Respaldo para el blanqueo familiar, lo que veníamos diciendo aquí, como la ley de matrimonio igualitario permitió, ayudó, empujó a mucha gente a asumir ante la sociedad su condición, con el respaldo legal que puede llegar a protegerlo en algún punto. Es natural, el autocultivo hace que uno consuma una planta, ¿sí? Cuando se llama la paraguaya, que es la marihuana que se comercializa, tiene miles y miles de otros químicos y miles de otros agregados, incluso excremento, orín y demás cosas que pueden llegar a ser tóxicas directamente para el consumidor. Y este es uno de los temas que no se habla, digamos. ¿Qué es lo que trae la marihuana? Nadie lo dice. Claro, es una planta. Se ataca directamente al consumo y no se ve lo que hay atrás. Exactamente. ¿Y qué pasa? Uno autocultiva, consume algo que es mucho más sano y también le quita la posibilidad, la necesidad y la obligación de que el consumidor tenga que ir a una situación, a un lugar donde es un espacio de crimen. Porque cuando hay un narcotraficante, un puntero vendiendo, hay una situación de crimen en la cual él domina la situación. Por último, hay que compararlo con otras drogas que por ser legales no significa que sean más sanas o que sean mejor. El alcohol, el cigarrillo y los fármacos. Las drogas legalizadas son las drogas que más muertes causan a lo largo de la historia, digamos. El alcohol produce violencia, el alcohol produce accidentes de tránsito y sobre todo la mayor cantidad de los accidentes domésticos está producido por el alcohol. Sí. El cigarrillo a las claras está de que
consume a todo tipo de pulmón que se le ponga encima, y ni hablar los fármacos, las drogas recetadas, ¿no? Pero hay que hablar me parece que es una línea que recorre cualquiera de todas estas adicciones, que creo que lo habíamos dicho un poco antes, que son enfermos. Claro. Son enfermos. Son Entonces adictos. me parece que tendríamos que trabajar sobre eso y no criminalizar este tipo de conductas. Y buscar cuál es la base, cuál es la causa de que las personas lleguen a tomar esta decisión. Exactamente. Digo, nadie se mata con cualquiera de estas sustancias porque quiere. No, más vale. Entonces me parece que también es algo que hay que trabajar. Y trabajar en Son un cambio... daños colaterales de un sistema. Exacto, digamos. me parece que hay que trabajar también en la conciencia de la cultura de que estamos recuperando derechos que perdimos. No estamos pidiendo que nos regalen nada. Exactamente. Estamos pidiendo derechos que teníamos y que nos fueron despojados. En base a la adicción, decir que la marihuana no tiene un elemento adictivo, ¿sí? Como sí tiene el cigarrillo, que es la nicotina. Al no ser adictivo, ustedes me dirán, ¿es llevador a otras drogas? Sí, puede ser. Por eso hay que buscar la contención de la salud pública y no la contención penal y legal. En base a eso hablan Sebastián Basalo, que es el director de la revista THS, que viene trabajando hace mucho sobre la temática, Victoria Donda, que es legisladora y que también presentó uno de los 8 proyectos, y cierra el juez, el ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, una voz más que autorizada para hablar de lo social, de lo comunicacional y, ¿por qué no?, de lo judicial también. Es un proyecto que precisamente apunta a que el Estado argentino empiece a perseguir a quien realmente hay que perseguir, que es a tratar de evitar los altísimos y graves índices de narcotráfico que tenemos, y deje de perseguir a los usuarios de drogas, porque para nuestra ley, para nuestra Constitución, las actividades individuales que no dañan a terceros no son actividades que deban ser penadas. Hoy está mal encausado el esfuerzo del Estado, más del 70% de las causas son causas que se les abren a usuarios de drogas, y la verdad es que creemos que hay que ser más eficaces en controlar determinadas cuestiones que le hacen muy mal a la sociedad, como el narcotráfico. ¡Tuco! ¡Es el esposo de la Tuca! ¡Está hablando del FAS! La despenalización del consumo de drogas en los países donde se llevó adelante muestran que en realidad en esos países se redujo el consumo, y nosotros nos basamos en estudios comparados con países como Portugal. Portugal es un país que está en Europa, pero de los países europeos es el más parecido al tercer mundo, tiene el mismo ingreso, el mismo PBI que Argentina, o un PBI bastante parecido, y per cápita también tienen los mismos ingresos. Es cierto que Europa no es parecido al conurbano y que las traslaciones mecánicas nunca son felices, siempre tienen un margen de error, pero no es menos cierto que con la actual ley de estupefacientes, Argentina se ha convertido en el primer país de América Latina en consumo. Otra vez ganó, la mentira sigue viva y la verdad murió. Y digo todo esto. Hay una forma de proteger la salud de los ciudadanos, precisamente, al menos en lo que respecta al consumo de drogas, es ofreciéndole una atención médica y no una atención policial en una comisaría. Digo, creo que de poco sirven esas 10 horas en la comisaría, las posteriores en el juzgado, y ni que hablar las siguientes en una cárcel para curar algún problema que tiene que ver a lo sumo con salud. ¡Punto rojo! ¡Punto rojo! ¡Está hablando del FASO! Pasa de la fila penal, o sea, que pasa de la fila penal a civil en los casos en los que requieran intervención de los civiles, y que partamos por respetar la libertad individual de las personas, y a partir de ahí, en el caso de que lleguen a tener un inconveniente, sí, que haya un sistema público, universal y gratuito de atención a las adicciones, y que haya una esfera civil encargada de, en los casos más extremos, poderle dar solución. Yo preso está por cultivar marihuana, yo preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Preso está. ¡Faso! Está tocando música de Faso, un sonido de Faso y fútbol para todos. Yo puedo tener mis 20 plantas en mi casa para mi consumo anual, evitándome tener que, como decís vos, consumir sustancias, en el caso de la marihuana, hacer una hierba
muy podridas y en un estado de putrefacción muy grande como llegan acá, nos evitamos tener que enfrentarnos continuamente a un ambiente criminal a la hora de creer, que es el mismo ambiente que te obra de puerta de entrada a otras drogas. Yo consumo marihuana, quiero alimentar el narcotráfico, me parece una mierda el narcotráfico, es un sistema que genera miles de muertes y sangre al año, no tengo por qué avalarlo con mi plata como me pide el Estado encubiertamente que lo haga al prohibirme cultivar. ¡Para soplar la vela! ¡Están hablando del Faso! ¡Vela, Faso! ¡El cumpleaños del Faso! ¡Happy Faso to you! ¡Happy Faso! Check this. Yeah, man. Una vez más ya llega el Bingy Man desde la cueva style. Anda cobra el control, anda gana el control. La gente tiene control. Bombo de esto. Y díganme, ¿qué problema tienen con la hierba del day? No me dejan fumar y me persiguen con su ley. El rasta solo quiere fumar su maíz a su play every day. ¿Qué significa hoy y qué efecto tiene la punición de la tenencia para consumo? Bueno, el efecto que tiene es un dispendio de actividad policial y judicial que le cuesta mucho dinero al Estado y que no termina en ninguna pena, porque se prescribe la acción o se prescribe la pena. En consecuencia, cuando tuvimos el único caso en que se pronunció la Corte, tuvimos que elegir entre 5 casos que eran los únicos que había en la Corte que no se habían prescripto. Todo lo demás se prescribe. De modo que esto no sirve para nada. Para lo único que sirve es para generar gastos y distraer esfuerzos. Esfuerzos que hay que ahorrar y que hay que orientar hacia el combate del narcotráfico. Bueno, ese es el asunto. Estamos operando con el criterio del avestruz, ¿no? Entonces, el esfuerzo y el dinero lo destinamos a esto y no lo destinamos al narcotráfico, no. Paremos, vamos a ver si encontramos los traficantes en serio. Y si no lo encontramos, mala suerte. Pero terminemos con el asunto de que me cae un camión con 3 toneladas de marihuana que viene del Paraguay y el único procesado que tengo es el camionero. Y el único condenado es el camionero.